Hoy vas a ver obras donde cada maldito fotograma podría estar colgado en un museo. La cumbre absoluta del cine, donde el perfeccionismo patológico de los directores los llevó a alcanzar la maestría visual. Y no hablo de simple esteticismo. Aquí, cada plano esconde simbolismo, alma y una narrativa que transmite más que 1000 palabras. Prepárate, porque estás a punto de presenciar películas con una belleza tan increíble que en más de 50 años nadie ha sido capaz de superar. En Desierto Rojo vemos a Juliana, una mujer atrapada en una profunda crisis psicológica y una desconexión existencial tras sufrir un brutal accidente de tráfico. Para plasmar su enajenación mental y su pánico ante el frío y deshumanizado mundo industrial que la rodea, Michelangelo Antonioni no se conformó con grabar la realidad. Literalmente la pintó. Modificó el paisaje a su antojo, pintando árboles, hierba y fábricas de tonos grises y rojizos para reflejar la ansiedad y la alienación de su protagonista. Logró transformar un entorno industrial tóxico en una belleza enfermiza, melancólica e hipnótica. Es el uso expresionista del color más brutal del cine. Aquí, el paisaje es un estado mental roto. En Giro nos sumergimos en la China antigua para presenciar el encuentro entre un guerrero sin nombre y el rey de Qin, a quien pretende asesinar relatando cómo acabó con sus enemigos más peligrosos. Pero en esta obra maestra de las artes marciales, la verdad no se cuenta con palabras, se cuenta a través del color. Zhang Yimou y el director de fotografía Christopher Doyle dividen la narrativa en bloques cromáticos brutales: el rojo de la pasión, el azul de la razón, el blanco de la verdad y el verde del recuerdo. Cada duelo es un ballet visual hipnótico, donde la ropa flotante, las hojas que caen y el agua desafían la gravedad. Es la demostración definitiva de que el cine de acción, si se rueda con arte, puede competir con las mejores pinturas del Louvre. Narciso Negro de Michael Powell y Emeric Pressburger, con la fotografía del legendario Jack Cardiff, es el santo grial del Technicolor. Un grupo de monjas anglicanas viaja a un remoto y exótico acantilado del Himalaya para fundar un convento, pero la altitud, el viento indomable y los fantasmas del pasado desatan en ellas una peligrosa tensión erótica y psicológica. Para filmar este descenso a la locura, el director de fotografía obró un milagro irrepetible en Technicolor de 3 tiras. La película no se rodó en la India, sino en los fríos estudios Pinewood de Inglaterra. Cada imponente montaña es literalmente una pintura sobre vidrio. Logró que los rostros sudorosos y las miradas de deseo se claven en el espectador como si estuviéramos ante un lienzo barroco viviente. Krzysztof Kieślowski se despidió del cine regalándonos una obsesión. Aquí el color rojo no decora las escenas, sino que te persigue. Está en un cartel publicitario gigante, en un coche, en una taza, en los filtros de la cámara. Es una presencia viva. La historia arranca con una modelo que atropella al perro de un juez jubilado, un tipo huraño que se dedica a espiar a sus vecinos. Pero la trama es casi una excusa. Lo verdaderamente hipnótico es cómo el fotógrafo Piotr Sobocinski mueve la cámara. Flota de manera elegante y melancólica, uniendo las vidas de estos dos extraños a través de reflejos y luces cálidas. No ves una película, sientes que estás atrapado dentro de un destino invisible que conecta almas rotas a través del color. ¿Se puede filmar la pasión más desgarradora renunciando por completo al color? Paweł Pawlikowski demuestra que sí. En Cold War, presenciamos el amor más puro, tóxico, magnético e imposible entre un director de música y una joven cantante que cruza fronteras en la Europa de la posguerra. Para retratar este amor condenado, el fotógrafo Łukasz Żal encerró a los amantes en un formato 4/3 que se siente asfixiante. Pero el verdadero milagro es su blanco y negro, con un contraste violento de luces cegadoras y sombras profundas, donde los cuerpos parecen esculpidos en mármol, absorbiendo tanto la decadencia de los clubes de jazz en París como el frío de la Polonia comunista. La ausencia de color nunca tuvo tanta alma. En el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, Roger Deakins redefinió el western moderno, convirtiendo la traición en una elegía crepuscular. Aquí seguimos los últimos meses de vida del legendario forajido Jesse James y la enfermiza relación de admiración y celos con su futuro asesino, Robert Ford. Pero lo que te atrapa es su atmósfera de ensueño melancólico. Para lograrlo, Deakins alteró ópticas antiguas, creando unos bordes difuminados que hacen que cada plano parezca una fotografía del siglo XIX cobrando vida. El cenit absoluto es la mítica escena del robo nocturno al tren. Una oscuridad total rota solo por los faros de la locomotora, filtrándose entre el humo y los árboles, logrando que la violencia del desierto se sienta como una elegía fúnebre. La doble vida de Verónica plantea una premisa inquietante. ¿Y si tuvieras a tu alma gemela viviendo al otro lado del continente?
Kieślowski sigue a dos mujeres idénticas, una polaca y otra francesa, que comparten un vínculo místico. Para envolvernos en esta atmósfera espiritual, el equipo renunció al realismo, inundando la pantalla con filtros ópticos amarillos, ámbar y verdes intensos. La luz atraviesa constantemente ventanas y canicas de cristal, transformando la rutina en un sueño melancólico. La cámara interpreta el mundo a través de reflejos y deformaciones para que la pantalla parezca un espejo roto. Es cine espiritual donde la música y la luz logran filmar lo imposible, el alma humana. Pocos cineastas se atreven a comprimir el nacimiento del universo y una tarde de juegos en Texas dentro de un mismo suspiro. Con El árbol de la vida, Terrence Malick rompió cualquier gramática narrativa convencional para entregarnos una experiencia sensorial absoluta. Por un lado, vemos la evolución cósmica. Por otro, vivimos el duelo de un adulto que recuerda su infancia, con la rigidez de su padre y la infinita ternura de su madre. Emmanuel Lubezki filma como presencia invisible que persigue a los actores con luz natural, despreciando cualquier foco artificial para capturar cada instante como si fuera un recuerdo sagrado. Esta obra de ambición temeraria convierte el cine en un rezo visual, un recordatorio de que, entre la inmensidad de las estrellas y el polvo del suelo, cada existencia es un milagro. Ingmar Bergman afirmaba que el interior del alma humana es una gran membrana de color rojo. En Gritos y susurros, llevó esa perturbadora intuición a su límite absoluto. La historia nos encierra en una mansión señorial para presenciar la dolorosa agonía de una mujer enferma de cáncer, flanqueada por la frialdad de sus dos hermanas y el único consuelo real de su criada. Sven Nykvist ejecuta una proeza de la iluminación psicológica, haciendo flotar rostros pálidos e hipnóticos sobre estancias tapizadas de un carmesí violento y opresivo. Aquí las transiciones no se funden a negro, se funden en un rojo puro que asfixia al espectador. Es el retrato definitivo del aislamiento y el miedo a la muerte, donde la luz expone las miserias del espíritu con una belleza devastadora. Durante el rodaje de Ran, Akira Kurosawa estaba prácticamente ciego, dependiendo por completo de su equipo y de unos meticulosos lienzos que él mismo pintó a mano antes de que su mundo se apagara. Esta brutal adaptación de Ray Lear en el Japón feudal plasma el trágico colapso de un anciano señor de la guerra traicionado por la codicia de sus propios hijos. El despliegue visual es pura violencia pictórica. Ejércitos enteros codificados en amarillos, azules y rojos, chocando bajo nubes de tormenta. La icónica quema del castillo en absoluto silencio es el clímax de una genialidad que desafió a la propia biología. El cineasta no necesitaba los ojos, la composición perfecta ya habitaba en su mente. Concebida originalmente como un panfleto de propaganda comunista, Soy Cuba fracasó por completo como herramienta ideológica, solo para terminar revolucionando las reglas del cine. Rechazada en Moscú y La Habana por su exceso de poesía, esta crónica sobre la opresión de campesinos y estudiantes antes de la revolución quedó enterrada hasta que Martin Scorsese y Francis Ford Coppola la resucitaron en los 90. Lo que rescataron fue un milagro visual inaudito. El fotógrafo Sergei Urusevsky utilizó película infrarroja para teñir el paisaje caribeño de un blanco fantasmal e irreal. La verdadera locura técnica está en sus planos secuencia imposibles. La cámara flota por encima de los edificios, se sumerge en piscinas y avanza entre la multitud desafiando las leyes de la física. Cada fotograma es una declaración de guerra formal al cine convencional. Filmada un año antes de que el hombre pisara la luna, 2001, una odisea del espacio, plasmó el infinito en celuloide. Stanley Kubrick expandió el relato desde el amanecer de nuestra especie hasta una expedición a los confines de Júpiter, amenazada por la fría lógica de una inteligencia artificial. En busca de un realismo extremo, el equipo rodó dentro de una centrífuga de 30 toneladas para simular la gravedad y retorció la luz mediante la técnica Slit Scan, pariendo el asfixiante viaje psicodélico del clímax. 0 píxeles, todo aquí son maquetas, lentes ópticas y matemáticas puras. Su perfección geométrica sigue humillando a la ciencia ficción actual, forzándonos a mirar al vacío cósmico para encarar nuestro propio origen. Hacer una película entera rodando solo 20 minutos al día suena a suicidio comercial, pero dio origen al lienzo cinematográfico más hermoso jamás filmado. Days of Heaven sitúa su tragedia rural a principios del siglo XX, siguiendo a un trío de fugitivos que se hacen pasar por hermanos mientras se ocultan en una inmensa y aislada granja de trigo en Texas.
Néstor Almendros desafió las normas de Hollywood al apagar los focos artificiales y someter la producción a la tiranía del sol, filmando casi en su totalidad durante la llamada Hora Mágica. Ese breve y agónico instante entre el ocaso y la noche tiñe los campos de una melancolía dorada que huele a fuego, trigo y nostalgia, pariendo texturas tan puras que la naturaleza deja de ser un decorado para juzgar en silencio la codicia de los hombres. Tess es la obra maestra más injustamente infravalorada de toda la historia del cine. Durante la filmación, el director de fotografía Jeffrey Unsworth, el mismísimo genio detrás de 2001, falleció de un infarto, obligando a Ghislaine Cloquet a asumir el relevo para terminar esta obra cumbre de Roman Polanski. Si el puesto anterior convirtió la Hora Mágica en leyenda, aquí se supera por completo al transformarla en un arma dramática desgarradora, exigiendo un rodaje titánico de 9 meses donde rechazaron los focos de estudio para perseguir la luz natural más pura y difusa jamás filmada. Esta adaptación de Thomas Hardy retrata el destino de dos seres fatalmente entrelazados, nacidos para amarse pero condenados a ser triturados por la rigidez moral victoriana. La diversidad de sus paisajes es colosal, y cada escenario exterior funciona como un espejo del alma. Las neblinas doradas de la inocencia primaveral dan paso al barro gris y a los horizontes congelados del invierno cuando el dolor se vuelve irreversible. Este lienzo pastoral cobra vida para demostrar que la luz y el color no decoran la pantalla, sino que sangran la tragedia de su protagonista. Capturar la inmensidad de la nada absoluta para transformarla en el espectáculo más colosal de la historia del cine. Eso es Lawrence de Arabia. Un milagro óptico y físico, donde el desierto es un antagonista implacable y místico que devora la cordura de los hombres. Para esta épica, tuvieron que arrastrar pesadísimas cámaras de 70 milímetros por zonas inexploradas de Jordania, desafiando temperaturas de 50 grados que amenazaban con derretir el propio celuloide dentro de los chasis. El resultado es una escala sobrehumana. Cada encuadre panorámico es una composición pictórica perfecta, donde el cielo abrasador y las dunas interminables aplastan el ego del protagonista, mostrando que la verdadera épica se conquista pasando sed bajo el sol. Si el cine moderno sabe cómo iluminar la oscuridad, es gracias a la lección magistral que impartió Vittorio Storaro en esta hermosa pesadilla. El conformista disecciona a un hombre aterrorizado por su propia identidad, dispuesto a cometer cualquier atrocidad con tal de difuminarse dentro de la Italia de Mussolini. Bernardo Bertolucci transforma esa miseria moral en una imponente jaula de luz y mármol. Los gigantescos edificios totalitarios reducen al individuo a una insignificante mota de polvo, mientras cortes de sombra afilada atraviesan los rostros como barrotes de una prisión psicológica. Aquí no hay paisajes melancólicos ni amaneceres, reina una paleta de colores fríos y claroscuros con una frialdad milimétrica. Es la tiranía seduciendo a la retina. Un despliegue estético tan extremo y vanguardista que Francis Ford Coppola lo adoptó como la Biblia visual absoluta para concebir las tinieblas de El Padrino. Nadie ha filmado jamás el amor con la devastadora belleza de Paris, Texas. Es mi película favorita por una razón innegociable. Disecciona ese vínculo único, esas dos mitades destinadas a encontrarse, que aunque no puedan estar juntas, jamás consiguen ser una sin la otra. Wim Wenders y Robbie Muller construyeron un poema visual inspirándose en el realismo melancólico de Edward Hopper. Transformaron la soledad y el amor en un lienzo donde los neones, los atardeceres sangrantes y las luces industriales cuentan lo que el diálogo calla. La escena del Peep Show no es teatro filmado. Es una comunión de almas, donde la cámara nos muestra lo que no existe en palabras. A través de ese juego de reflejos, los rostros de ambos se fusionan en una sola identidad, plasmando el dolor de quienes se reconocen como un mismo ser partido en dos. Es, sencillamente, el pináculo del cine. El Gato Pardo documentó el fin de un mundo, con un nivel de exigencia tan absurdamente extremo que hoy arruinaría a cualquier estudio. Luchino Visconti resucitó el siglo XIX de manera tan enfermiza que obligaba a lavar la ropa interior de los extras, invisible a la lente, con técnicas de la época. Para filmar esta agonía siciliana, Giuseppe Rotunno dominó el masivo formato Tecnirama, iluminando los palacios exclusivamente por miles de velas reales que se derretían en minutos, obligando al equipo a cambiarlas a contrarreloj entre toma y toma. Ese calor asfixiante que ahoga la pantalla es la cera consumiendo el oxígeno del set. Semejante locura perfeccionista estalla en el clímax, un baile ininterrumpido de 45 minutos. A medida que avanza la madrugada, el agotamiento físico de los actores traspasa el celuloide. El sudor cuartea el maquillaje, las posturas colapsan y el opulento oro de los candelabros es finalmente aniquilado por la despiadada luz del alba.
Es una bofetada de realidad donde la cámara simplemente observa cómo el tiempo entierra a una clase social entera. Filmar el interior de la mente humana debería ser imposible. Pero en El espejo, Andrei Tarkovsky filmó la experiencia más trascendental de toda la historia del cine. La obsesión detrás de cada encuadre roza lo psiquiátrico. El director mandó reconstruir la cabaña exacta de su infancia basándose en viejas fotografías y obligó a sembrar un inmenso campo de trigo sarraceno con 1 año de antelación. Todo, única y exclusivamente, para poder capturar ese momento escalofriante en el que una racha de viento invisible aplasta las espigas. La cámara de Rerberg se comporta como un estado alterado de conciencia, mutando de forma impredecible entre un crudo blanco y negro, sepias fantasmales y colores hipnóticos. Los elementos naturales cobran un peso físico aplastante. El techo gotea dentro de las casas, un granero arde bajo una lluvia torrencial y la leche derramada mancha la madera podrida. Es una psicofonía visual inabarcable que te secuestra el subconsciente, forzándote a heredar una nostalgia y unos recuerdos íntimos que ni siquiera te pertenecen, pero que conectan con los de tu propia alma. La historia del cine tiene un techo, y está iluminado por la luz de las velas. Con Barry Lyndon, Stanley Kubrick no se conformó con retratar el siglo XVIII, hackeó las leyes de la óptica para secuestrarlo. Se negó en rotundo a introducir un solo foco de luz artificial en las secuencias nocturnas. Para lograr lo imposible, adquirió 3 lentes Carl Zeiss de 50 milímetros, unos cristales ultraluminosos creados por la NASA exclusivamente para fotografiar la cara oculta de la Luna. Adaptar esa tecnología aeroespacial a las cámaras requirió destrozarlas y rediseñarlas, todo con un único y demencial propósito: filmar los fastuosos salones aristocráticos empleando, como única fuente de luz, el fuego vacilante de los candelabros. Junto al director de fotografía John Alcott, Kubrick transformó el encuadre en un museo vivo, calcando la densidad, la asimetría y la textura melancólica de la pintura británica del siglo XVIII. Los característicos y glaciales zooms hacia atrás no son caprichos estéticos, actúan como el ojo de un dios que observa a un trepador social insignificante, revelando cómo el inmenso y rígido paisaje lo va devorando lentamente. Es un prodigio técnico y narrativo que, medio siglo después, sigue humillando a toda la industria, manteniendo el trono intocable de la mejor cinematografía jamás rodada. Hasta aquí el techo visual del cine. Esta es mi lista, pero ahora te toca a ti. ¿Qué obra maestra imperdonable me he dejado fuera? Defiende tu favorita en los comentarios. Si amas el séptimo arte tanto como yo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.